No te vayas. Escucha este video y luego hago mi análisis. Lo que pasa es que, La razón, dale. claro, lo que yo... ¿Qué entendió usted aquí? ¿Para qué es? No, ahí dice que es para estar con Dios. O ¿Para sea, qué más? ser uno con Dios. ¿Para qué más? Recibir la promesa. ¿Para qué más? Para ser heredero. ¿Para qué más? Una que le hizo falta. El 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿Para qué? Para ser de Cristo. ¿Usted quiere que su hija sea de Cristo? ¿De verdad o de mentira? De verdad. ¿La bautizó? Aún no. ¿Quiere que sea de Cristo? Claro. ¿Por qué no la bautiza? Porque todavía no entiendo. Porque todavía no entiende, no, porque todavía no cree. Cuando usted quiera creer, porque entenderlo lo entiende. ¿Qué no entiende usted de esta palabra? El que se bautiza es de Cristo. ¿Qué no entiende de ahí? Lo que pasa es que yo también entiendo que en la Biblia me dice que el bautizo es para el perdón de los pecados. Pero eso es exacto, eso está bien. Pero pregunto, ¿dice únicamente para el perdón? Nosotros estamos claros, eso no lo enseña solamente. Doctrina protestante, el bautizo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Doctrina católica, si yo sé la doctrina protestante, y no me diga que no, porque yo me la sé. Ajá. Doctrina católica, el bautismo sí es para el perdón de los pecados, pero no únicamente, también es para ser heredero, para ser hijo de Dios, para pertenecer a Jesucristo. Un niño no tiene pecado, está bien, no lo bautice para el perdón de los pecados, porque no tiene pecado, si usted que no cree. Pero bautícelo para que sea heredero, pero bautícelo para que pertenezca a Cristo, porque es para varias cosas. No busque una sola cosa. Si la Biblia dijera es únicamente para... Ahora, yo le voy a mostrar que un niño, aunque no tenga pecado, tiene que bautizarse. Padre, soy católico, sí, de nacimiento, y mi esposa Juliet es cristiana evangélica. Y ella quiere hacer Un aplauso a la hermana. Queremos presentarlas también a nuestras bebés. Sí. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Esto es terrible, mis queridos hermanos. Fíjense que ella dice claramente que primero era católica o que creció o que vivía en un lugar que primero eran católicos y luego que después eran evangélicos y que ella no se identifica con ningún tipo de religión, pero ellos quieren mostrar de que la mujer es protestante, pero ese no es el tema. No, la verdad, no soy católica, crecí en un hogar empezando católico, después fue evangélico, y en este momento considero que no tengo una religión. No soy mucho de religión, pero sí creo en Jesús y sí creo que hay murio. Se supone que cuando uno muere, descansando en paz. Pero cuando alguien decide que va al purgatorio, ¿quién lo decide? Si se supone que el juicio es al final de los tiempos y va a ser en ese juicio donde se decide si va al cielo o al infierno o a dónde va. Entonces, ¿quién decide o cómo se decide? Si alguien se muere ahora, ¿cómo se decide que va para dónde va? Muy buena su pregunta. Por eso que en la Iglesia Católica enseña que hay dos juicios. El juicio personal, que es cuando usted se muere, se encuentra personal con Dios. Y el juicio universal, que es cuando usted, no sola, va a estar presente su mamá, que todavía no se había muerto cuando usted murió. Que está a estar su esposo, que no se había muerto cuando usted se murió. Cuando usted se murió, usted se entregó solito, su esposo quedó, su mamá quedó, todos quedaron. Y usted entregó cuentas a Dios, se encontró con Dios solito. Pero en el juicio universal, ya estará su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, su esposo, todos. Y la película de su vida, todo lo que usted haya hecho malo, sale al descubierto de todos. Y ahí, y aunque
para hacerle de una vez el por qué la confesión, y ahí por qué los católicos nos confesamos, porque no queremos que en la película esa salgan las cochinadas, las cosas malas que hemos hecho, que saldrán al descubierto. ¿Y dónde aparece en la Biblia que vamos a encontrarnos con Dios el día en que nos muramos, ante el juez, y el día universal? Hay un evangelista que nombra los dos juicios, San Mateo. En el capítulo 5, versículo 25, habla de nos vamos a encontrar con el juez personalmente, antes de que se mueran los demás. Nosotros personalmente nos vamos a encontrar con el Señor. Hay un juicio. Vamos a leerlo, de la Reina Valera. Y el mismo San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31, habla del juicio universal. Y entonces vamos a ver los dos. El primero. 25. 25. Ah, 25. No, 5, que está después del 4 y antes del 6. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mire, aquí ya, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Mientras va de camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Ahí ya vemos al juez. Aquí ya vemos al juez. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, no hay ningún problema. Pero cuando morimos, vamos al juez. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ya el juez dictó una sentencia. Usted se va a la cárcel. ¿Quién es el juez? Santiago capítulo. La primera mentira es que la mujer no es protestante. Ella misma confiesa con sus labios que no pertenece a ninguna religión y no se considera ser de ninguna denominación. Esa es una de ellas. La otra mentira del padre Luis Toro es que los protestantes, como ellos nos llaman a nosotros los evangélicos, no enseñamos que el bautismo es para perdón de pecado. Ya, que el único bautismo que fue para perdón de pecado fue el de Juan el Bautista, excepto el bautismo de Cristo, que el Cristo no tenía pecado, sino que el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús fue para que se cumpliese cosas terrenales, que dejara que se cumpliese las cosas que así conviene, fue la palabra que le dijo a Juan el Bautista. Juan el Bautista reconocía que Jesús no podía ser bautizado por el bautismo de él, sino que Jesús tenía que bautizar a Juan. Esa fue la palabra de Juan el Bautista. Por ende, el bautismo de Jesús no fue para perdón de pecado, pero sí para lo demás. Ahora bien, él dice, cuando él habla de que hay que pagar una cuenta aquí, que hay dos juicios, uno personal y uno universal. En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Ya, que él se apoya allá en Mateo, en San Marcos 25, y dice así, Mateo 5, aquí estamos en la Biblia, perdonen, Mateo 5, él lee en el 25 y nosotros leemos desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. ¿Cómo puede ser esto posible? Si dice que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante, si la paga del pecado es muerte y ya él murió, significa que ya él pagó. Por ende, donde él está leyendo, él está fuera de contexto, por eso él no lee desde el 21. ¿Qué está enseñando Jesús ahí? Jesús está enseñando sobre la ira, enseñando sobre el enojo que tú puedas tener contra tu hermano. Y dice que te ponga de acuerdo con tu hermano. Y te hace esta parábola hablándote de lo que puede pasar con una persona que no se ponga de acuerdo con su adversario. Esto es lo que está enseñando aquí. Realmente la enseñanza aquí se trata del perdón aquí en la tierra unos con otros. Y él enseña de que el juez es Dios. Se va a Santiago, creo que fue que dijo, se va a otro texto o a otro capítulo y a otro libro para mostrar quién es el juez. Pero aquí no está hablando de que el juez es Dios, está hablando de una situación terrenal. Por eso es que los católicos nunca van a entender la palabra de Dios, porque necesitan el Espíritu Santo, el cual es que revela los misterios que hay encerrado en la Biblia, mis queridos hermanos. Tú no puedes agarrar un texto y sacarlo de contexto, porque cada texto debe de ser estudiado en su contexto inmediato, porque ahí es que está el asunto cuando nos salimos del contexto inmediato. Entonces el texto viene a volverse un pretexto para yo hacer lo que yo quiera hacer o hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y eso es una malicia del enemigo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eso fue lo que usó el maligno con Eva en el huerto del Edén. Tergiversó lo que ya Dios había dicho, pero lo quiso hacer también con Cristo en el desierto. Pero Cristo tenía los fundamentos de la palabra de Dios y pudo refutar todas las artimañas del enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este análisis te haya gustado y que haya aprendido algo en este día. La paz de Dios sea contigo.